Hola, hola. Gracias a todas y todos por estar con nosotros en una nueva entrega de Pláticas con Doña Flor. Como recordarán, el mes pasado tuvimos como invitada a Leonor Blum, la directora y fundadora del programa Adelante Latina, un programa que apoya a las jóvenes latinas para que tengan éxito en los estudios. Este mes tenemos una invitada muy especial con la que he tenido la oportunidad de trabajar por muchísimo tiempo en diversos trabajos. Es Jessica Contreras. Jessica es una trabajadora social que tiene mucha experiencia trabajando con la comunidad latina en Baltimore. Juntas hemos trabajado apoyando a familias latinas jóvenes, dando apoyo psicológico en salud mental y también abogando por los derechos de los latinos y de los inmigrantes. Jessica ahora trabaja con las escuelas públicas del condado de Howard. Gracias, Jessica, por estar con nosotros. Gracias, Flor, por haberme invitado. Como tú sabes, tú has sido un gran apoyo para mí. Y bueno, en general a mí me gusta empezar con las pláticas preguntándole a mi invitada sobre cuál ha sido su experiencia como inmigrante. Y en el caso tuyo, especialmente quiero que nos cuentes ¿cómo fue que llegaste acá? ¿Cómo ha sido cómo ha sido tu experiencia como inmigrante? ¿Y cómo esa experiencia informa lo que es tu trabajo profesional? Yo llego a Maryland más o menos en 1989, pero antes de eso pasaron muchas cosas en mi vida. Principalmente yo crecí en Guatemala, más o menos en la zona 12, para los que son de Guatemala, en la Reformita. Yo crezco ahí con mi papá y con mi abuela. Mi madre, como muchas familias, mis padres se habían separado y ella terminó aquí en California. Cuando yo cumplo 13 años, ella decide ir a traerme, invitarme, darme la oportunidad de venir a Estados Unidos. Como cualquier niña, yo quería conocer y he decidido venirme con ella. Estuve en California un tiempo, pero como muchas madres inmigrantes, fue bien complicado durante ese tiempo en California, y un año después más o menos mi padre se enferma. Regreso a Guatemala y me quedo casi 10 meses después de que él fallece, más o menos un año después de que yo llego aquí. Y luego regreso a Estados Unidos en 1989, en octubre, a vivir con mi hermana, quien decide entonces pedir mi tutela y se vuelve legalmente mi guardián, como dicen en Estados Unidos. Y desde entonces estoy en Maryland. Con el apoyo de mi hermana, he decidido terminar mi high school. Ella me apoyó muchísimo durante ese tiempo. He conocido a través de mi vida mucha gente que me ha apoyado y tuve maestros que me adoptaron como sus niñas y me enseñaron inglés, me han apoyado junto con mi hermana. Y luego he tenido la oportunidad de registrarme en la universidad y eventualmente he terminado mi maestría en trabajo social y luego he sacado la licenciatura en trabajo social. Así que ha sido una aventura muy larga el poder estar aquí y un privilegio trabajar con las familias con quien trabajo. Cuéntanos un poquito más de detalle. ¿Cómo fue? Porque ya has llegado adolescente y las adolescencias son difíciles. Y luego la pérdida de tu papá, la edad, el idioma. ¿Cómo te las arreglabas? Yo me acuerdo una vez escuchar a una mujer que tenía un niño con necesidades especiales y la gente le decía, ¿cómo es que tú sobrevives tanto? Y ella dice, porque no tienes opción. Uh-huh. Y creo que eso es un poquito lo que yo vivo. Yo crezco, como te conté, en Guatemala. Me acuerdo en Guatemala en los 80s, grandes demostraciones por las desapariciones de gente que habían pasado. Uh-huh. Me acuerdo vecinos o amigos desaparecer, que luego años después me he enterado que los habían acusado de comunistas y han tenido que salir del país. Uh-huh. Tengo memorias de un hombre que desapareció de mi vecindario y luego encontraron su cuerpo 3 días luego. Uh-huh. Y me acuerdo ir a su funeral y me acuerdo todavía mientras estoy hablando contigo los gritos de su hija preguntando por qué le habían quitado a su papá. Las dificultades con mi madre fueron difíciles. Ella no estaba en un lugar estable para tenerme. Y cuando vengo a Maryland fue bien complicado porque mi hermana era jovencita, tenía 26 años cuando toma mi custodia y no estaba lista, digamos, para ser mamá. Yo no estaba lista para ser criada por mi hermana. Las dos habíamos perdido a nuestro padre
Mi madre también tenía muchas dificultades en ese entonces, pero creo que viendo para atrás, ¿no? Porque en ese momento uno no lo ve, la estabilidad que ella me dio, de que teníamos una rutina, porque ella trabajaba y estudiaba, también estaba ella en la universidad. Y creo que esa rutina y el cariño de las personas que me ayudaron a salir adelante me han empujado. Lo que fue importante también es mi padre. Para las dos, el mensaje de mi padre siempre fue que quería que estudiáramos. Él decía que como mujeres era muy importante estudiar porque era importante que una mujer no dependiera de un hombre para todo. Y a pesar de que no sabía de dónde íbamos a sacar el dinero o cómo lo íbamos a hacer, yo sabía que iba a sacar la universidad. Y la saqué. Y tengo, ¿no?, el gran orgullo de haber podido lograr eso. Uf, increíble. Y también un aplauso para tu hermana, que de pronto asumió, ¿no?, la responsabilidad de ser mamá de un adolescente. ¿Tú cómo navegaste por esas oportunidades de hacer las cosas bien o de hacer las cosas traviesas mientras estabas en high school? O sea, creo que todo el mundo va a hacer travesuras. No quiero tampoco dar la impresión de que no hice travesuras en mi juventud. A pesar que a veces no fui perfecta, siempre tuve la suerte de tener personas en alrededor que han creído en mí y que cuando he metido la pata me han apoyado en salir adelante. Tú me haces una pregunta interesante porque me dices, bueno, ¿cómo le hiciste? Yo me acuerdo cuando yo vine aquí, una de mis maestras me dijo, Jessie, me dijo, hoy te hablo español, pero mañana no, tienes que darle al inglés. Y creo que eso fue algo que a mí me marcó mucho, porque al vivir con mi hermana, bebíamos con otras chicas que solo hablaban inglés. Parte creo que lo que a mí me ayudó es de que yo estaba alrededor de chicos que solo hablaban inglés y tuve bien rápido que aprender a hacer deportes. Y eso creo que fue importante también. Cuando estuve en California, que el sistema de educación es un poco diferente, tenía muchas más oportunidades de clubs o cosas que uno podía participar. Entonces, como estuve un tiempo en California y luego me vengo para acá, yo ya venía con esa base, ¿no?, que fue fuerte, que me dieron en California, que creo que aquí me ayudó mucho como a traducir o transferir eso. Y eso me ha dado la oportunidad de salir de clases de inglés bien rápido. Cuando llego yo a Maryland, bien diferente a California, por ejemplo, no me dejaron entrar cuando yo llegué en octubre. Me dijeron que preferían que esperara enero cuando empezaba un nuevo semestre. So, he pasado octubre, noviembre, diciembre en casa viendo televisión. Mi hermano no tenía cable. Entonces tenía una televisión así chiquitita y yo miraba televisión todos los días solo en inglés. Cuando yo entro a la escuela en enero y me hacen exámenes, en 3 meses yo había sacado un montón de inglés y me pusieron del nivel 2 que yo estaba en California al nivel 5. Entonces no tuve chance de meterme en muchos problemas en la secundaria porque estaba muy involucrada en las actividades diarias de la escuela. Pero eso es fantástico, porque yo siempre ando diciendo que hay que promover que los jóvenes tengan actividades más allá de ir a estudiar. ¿Y tú sientes que ha sido una cosa así que ha ido progresando? ¿O crees que hubo algún momento en el que tú sentiste, me tengo que poner las pilas? Cuando uno está sobreviviendo, Flor, yo siento que uno solo, yo no sé si estaba pensando, me tengo que poner las pilas. O sea, tenía yo metas en mi cabeza. La universidad, yo nunca me lo cuestioné. Porque en honor a mi padre, yo de una manera u otra iba a sacar un título. Pero en ese tiempo yo solo estaba tratando de sobrevivir. Yo me acuerdo decir, yo tuve depresión por 8 años, me sentía muerta en vida. Había perdido a mi papá, había perdido a mi abuela, tenía una relación nueva con mi hermana, pero no era una relación cercana. Las actividades me han sacado adelante. Esa rutina, cuando uno tiene depresión, creo que ayuda muchísimo, porque no te da tiempo de quedarte en tu dolor. Entonces, el tener rutina a mí me ayudó muchísimo, porque con el tiempo me di cuenta que había sanado. Entonces, el hacer cosas todos los días, el ir a la universidad, el hacer cosas, de repente ha sido lo que me ayuda. No sé si yo tuve un plan. Yo no, a veces la gente dice desde chiquito, mi esposo, por ejemplo, dice, él sabía desde que tenía 5 años que quería ser médico. Y le digo, yo no. Yo sabía que iba a estudiar,
pero no sabía qué. Y terminé en trabajo social, creo, porque a mí me gustan las historias. Y creo que eso es lo que por eso trabajo social ha sido bueno para mí. Me encanta escuchar cómo alguien llegó a donde llegó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que los ayudó a salir adelante? Y eso es lo que a mí me mantiene en esta carrera. ¿Cómo sientes que eso, que tu propia experiencia de inmigrante informa pues tu trabajo? Tu pregunta me hace pensar lo que yo veo muchas veces con familias que están viviendo separación. Escucho a los chicos decir que no quieren a sus padres porque no estuvieron ahí para ellos. Y escucho a padres decir, hemos dado todo por ustedes, ¿verdad? En mi misma familia, yo te puedo decir, con mi madre, que ha sido una persona imperfecta, yo no estaría aquí si no fuera por ella. Parte de lo que yo a veces traigo a las familias es decir, los dos tienen razón, ¿verdad? Los chicos, es cierto que para ellos se sentían solos. Y a veces cuando dejamos a chicos con familia en nuestros países, no siempre tienen el mejor tratamiento. O hay abuso, o hay mil cosas que pasan. También es cierto que los papás aquí sufren muchísimo por traer a sus hijos y por darles de comer todos los días. Y entonces son como dos historias paralelas que de alguna manera poco a poco tenemos que juntar, ¿no? Porque los dos tienen razón. Y creo que eso es parte, ¿por qué me encanta tanto trabajar con las familias? Por ejemplo, donde estoy ahora, ¿no? Me da la oportunidad de escuchar a los chicos y su historia y decirles, bueno, yo también pasé esto y esto es lo que a mí me ayudó. Entonces, eso es lo que yo traigo, ¿no? La idea de poder ver a través de su historia es mi historia y compartir eso. Y eso es importantísimo. Yo fundamentalmente he trabajado con las mamás y siempre he sido testigo de ese enorme esfuerzo en apoyar a sus hijos que se quedaron en su país, el sueño de poderlos traer. Y es complicadísimo y es súper caro y llaman con frecuencia, o sea, y muchas veces los chicos están en ambientes que no reconocen eso, sino que más bien le dicen, no, si a ti tu mamá te dejó. Claro, cuando llegan acá finalmente a reunirse, o sea, llegan dos expectativas distintas. Para la mamá es, por fin, ya me pude traer a mi hija. Pero para la hija, no. O sea, la hija ha perdido todo lo que era su vida. ¿Y para qué? Generalmente, además, uno viene de América Latina, de lugares donde uno más o menos como que vive en el barrio, tiene familia grande, extensa, las amistades. Y acá llega a un sitio pequeñito, a estar cerrada todo el día. Y claro, ¿para qué me trajeron? Es muy duro, porque así como el joven o la chica piensa, ¿para qué me trajeron? La mamá piensa, todo lo que he hecho por ti y no lo reconoces. Y entonces muchas veces se habla desde el dolor y eso genera más conflictos en vez de hablar sobre el dolor, de lo que hemos vivido, estamos viviendo, que podría dar una oportunidad de más cercanía, ¿no crees? Lo que veo también es de que las mamás hasta cierto punto nunca tuvieron juventud, ¿verdad? Y entonces no entienden la edad de desarrollo donde están sus hijos. Y muchas madres desafortunadamente no entienden. Ellas piensan, es que me dice que me odia. Bueno, pero se lo hice hoy, pero no mañana, pues. Entonces téngale paciencia. Y eso creo que es bien complicado también. Sí, es súper, súper complicado porque realmente hay mucho dolor en juego y hay mucho desconocimiento, es cierto, porque hemos hecho clases para padres, yo sigo haciendo todavía clases para padres y es una constante esta experiencia, esta queja de los padres, pero ¿por qué no me hace caso? No escucha. Yo siempre digo, señora, su hija no tiene ningún problema de escucha. No hace caso, es diferente, pero sí escucha, solamente que hace lo que quiere. Y es importante entender que no porque uno le diga, el chico va a cumplir todo. Y tampoco porque el chico entienda y conozca las normas, va a tener la capacidad interna
de controlar sus impulsos y esperar a un momento apropiado. Y ese es un punto muy importante, ¿no? De cómo también tenemos que ir dando información sobre etapas de desarrollo. Cuéntame otra cosa. ¿Cómo ves tú las experiencias de los chicos con los que trabajas? De aquellos chicos que o nacieron acá y ya llegaron a high school, que hay un montón, o llegaron acá un poco así como tú, cuando ya estaban formaditos latinas y están acá. ¿Cómo ves tú la manera como los chicos se ubican? La posición que tengo yo en el condado de Howard es interesante porque el condado está muy interesado en que los chicos tengan acceso a servicios donde puedan hablar sobre sus emociones. Lo hacemos eso en cooperación de agencias que vienen a la escuela y ven a chicos. Parte de mi función es asegurarme que los referidos pasan a las agencias y aparte tengo varios chicos que yo veo. So, es una combinación de las dos cosas. Es bueno que sepan todos los padres de que en general muchas escuelas están invirtiendo eso porque hay un reconocimiento desde que pasó la pandemia de que es importante que los chicos tengan acceso a hablar con alguien de lo que les está pasando en su vida. Aquí le llaman terapia. Muchos padres me dicen que mi hijo no está loco. Y le digo, es que no tiene que estar loco. A veces es bueno platicar con alguien, ¿verdad? Y entonces parte de mi trabajo es educar a los padres sobre las diferencias y lo importante que es tener acceso. Me haces una pregunta interesante, ¿no? De la diferencia entre los chicos que han crecido aquí y los chicos que son inmigrantes. Y es una respuesta complicada. Para muchos chicos que han crecido aquí, es bien difícil para ellos también. Tienen muchas de las mismas dificultades que los chicos inmigrantes, pero de otro punto de vista, ¿verdad? En el sentido que culturalmente son de Estados Unidos, mientras que sus padres no. Y entonces hay muchos choques de eso. La idea es sentirse perdidos, ¿verdad? Porque aquí sus padres les dicen, pero tú tienes todo, eres ciudadano, ¿por qué no? Deberías estar feliz, puedes ir a estudiar. Y los chicos se pierden. Porque parte, creo que lo que yo veo mucho es que los padres dicen, deberían hacer lo que digo. Y les digo yo, bueno, ellos van a hacer lo que usted hace, no lo que usted les dice. Y eso es lo que yo veo todo el tiempo, ¿verdad? Los chicos han crecido aquí, han tenido acceso a educación, pero dicen, pero mi papá no terminó la escuela. Entonces yo quiero ir a trabajar. Y quieren dejar la escuela bien jovencito. Entonces tienen otra dinámica y otras necesidades, ¿verdad? Porque a pesar de que el idioma no es tanto la diferencia, tienen también esa idea de no saber dónde pertenecen, porque no 100% se sienten de aquí, pero tampoco son inmigrantes. Y esa relación también es muy complicada. Dos comunidades similares, pero diferentes también, todos dejando la escuela. Y entonces parte de mi trabajo, ¿no? Es también ayudar a los chicos a hablar de sus emociones, o qué es tan difícil. Con la idea, pues, de que si pueden hablar de esas cosas difíciles, deciden quedarse en la escuela. Y claro, ahí también hay esa cosa de los jóvenes que todavía no la ven porque son muy jóvenes, son chicos, ¿no? Y claro, o sea, si no estudias, ahorita vas a ganar acá, pero si no estudias van a pasar los años y vas a seguir ganando acá. No hay esa idea de que estoy invirtiendo, ¿no? Apostando para mi futuro, que digamos tú tuviste la suerte de que tu papá se las transmitiera a ustedes. Ahora cuéntame también, ¿cómo hacemos para poder conectar a las familias con los diferentes recursos que existen, ¿no? Porque también en nuestros países no existen los recursos que existen acá. Y eso no tengo secreto todavía, Flor. Creo que muchas agencias hacen el esfuerzo a veces de contratar a gente que habla español. La otra cosa que aprendí es porque habla español no significa que van a ayudar a la gente. Exacto. Y entonces, como parte, yo siento de mi función, ¿no? Es ayudar a la gente a educarlos sobre los recursos, pero ayudarlos a navegarlos también. Parte, eso como tú dices, no existe. Entonces, decirle a alguien, llame este teléfono, la van a ayudar. La gente no sabe con quién va a hablar, exactamente qué está pidiendo. Y te doy un ejemplo, precisamente hoy. Las escuelas públicas a veces ofrecen almuerzo gratis y cada año hay que hacer una aplicación. Entonces hoy una señora llama a la intérprete y le dice, fíjese que me negaron el almuerzo y no sé por qué. Entonces viene la intérprete conmigo a que yo resuelva, ¿verdad? Entonces le digo a la señora, pero a mí me parece bien raro eso, mándame la carta. Y la carta decía que la habían negado porque ganaba mucho. Y le digo,
¿cuánto gana? Y entonces me pongo yo a ver más o menos cuánto la señora ganaba, pero ella debería calificar, ¿no? Entonces yo la ayudo a llamar, porque la carta dice llámenos, pero está en inglés. ¿Y qué va a decir la señora, verdad? Entonces yo llamo con la señora y explico, la señora se lo han negado, nos pueden decir por qué. Bueno, la señora esta ganaba, te puedo decir, como $48,000 al año, que uno piensa es un montón de dinero, pero al final, para una mamá con 3 niñas no es mucho, y especialmente en el condado de Howard, que es un condado muy caro. Entonces la señora que contesta el teléfono me dice que la señora puso que gana $48,000 a la semana. Ay. Y entonces le digo, señor, eso es lo que pasó. Y entonces nos han dicho, haga una aplicación nueva, ¿verdad? Pero entonces le estamos ayudando a hacerlo todo. Y eso es bien diferente a Estados Unidos, porque aquí los trabajadores sociales van a decir, dale el teléfono, que llame. Pero la gente no sabe cómo preguntar. Y entonces parte de lo que yo trato de hacer es, no, a través de mi ejemplo y modelar a la señora, esto es más o menos como debería hacerse. Eso es importantísimo, porque esa historia de decirle llame a este número, como dices, no funciona, porque uno no sabe ni siquiera cómo armar la pregunta y porque además una se pone insegura. Yo muchas veces me encuentro con adultos, ya sean papás, mamás, o sea, latinos adultos, que vienen a pedirme que les apoye con una llamada de teléfono o a llenar un formulario. Y es gente que lo podría hacer solo, pero no se siente con confianza. En cambio, si lo hacemos juntas, y si me escuchan hablar, y si es que pongo el teléfono en altoparlante, o sea, más o menos se van dando cuenta, sirve como modelo, y eso después ya aprenden. Y algo que te quería mencionar, ¿no? Que no habíamos llegado a ese tema, son chicos que están aprendiendo inglés, y hay chicos que son ciudadanos, que han crecido aquí toda su vida y los tienen en estas clases especiales de inglés y nunca los dejan salir porque no pueden pasar un examen. Y a veces son chicos que tal vez tienen necesidades especiales y no están recibiendo sus apoyos. Entonces, como padres sí es importante, ¿no? Hablarles y enseñarles de que hay estos recursos. La más cómica fue una chiquita que está en el año pasado en el 7º grado. Ella ha estado aquí en Estados Unidos desde el 1er grado y los maestros le dijeron que podía hacer su tarea en español. Y entonces, cuando le digo yo, ¿qué estás haciendo? Me dice, es que los maestros me dijeron que lo puedo hacer en mi primer idioma. Y le digo, no. Tu primer idioma es el inglés. Y luego nos hemos dado cuenta que ella no había aprendido a leer porque cuando estuvo en los primeros 1 o 2 años en la escuela era el tiempo de COVID. Ahora está en el 7º grado y no lee, pero no porque es tonta, es porque nunca aprendió. Y los maestros, en tratar de ayudarla, le decían hazlo en español, pero ella tampoco sabe escribir español. Y no es hasta que yo me conecto con ella, ¿no? Y empezamos a hacer preguntas que de repente ahora le han dado una intervención de lectura. Pero eso es un gran problema con nuestros chicos. Y entonces cuando le digo a los padres o a las familias, edúquense, ¿no? Aprendan un poquito, y que es bien diferente a nuestros países, como ya lo hablamos. Pero las escuelas, si quieren su opinión, hagan preguntas si no entienden algo. Las escuelas tienen la obligación de explicarles por qué están haciendo cosas. Sí, ese es un consejo muy importante. Vaya a la escuela, hable con los maestros, vaya a la escuela y diga, mi hijo no está aprendiendo. Busque apoyo para ir a la escuela y decir, porque a veces las escuelas no la ven. O sea, ni siquiera es mala intención, es simplemente no la ven, no pasó el examen, todavía necesita aprender inglés. No, señor. Ya debería estar hablando hace rato, de repente tiene un problema de aprendizaje que requiere otro tipo de evaluación, ¿no? Jessica, hemos hablado de un montón de cosas, ha sido muy, muy buena esta conversación, esta plática que hemos tenido. Siempre me gusta dar la oportunidad a quien es la invitada a que dé un mensaje para la comunidad que nos esté escuchando. Bueno, gracias, Flor, por haberme invitado de nuevo. Estoy muy agradecida de haber podido compartir contigo cosas que son importantes para mí, incluyendo mi historia. Creo que el mensaje para mí, que es muy importante para compartir con la audiencia, primero la idea de que todo ser humano tiene derecho a migrar.
Como les he contado, hemos platicado aquí hoy, hay mucha información ahora diciendo que cuando las personas se mudan de un lugar a otro, que vienen con maldad, y nuestra experiencia y la evidencia dice que todo el mundo tiene derecho a tener una mejor vida. Mi segundo mensaje es el poder de las historias. Y eso para mí ha sido lo que me interesa como profesión, como ser humano, el entender cómo alguien ha llegado a un lugar y qué son las partes de su historia que la han hecho como su historia. Un recurso que a mí me gusta mucho se llama Radio Ambulante y creo que es un recurso que apoya muchísimo a entender lo que está pasando, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países donde se habla español, al igual que otros idiomas. Creo que es importante entender eso. Y finalmente, para las personas que viven en Estados Unidos, creo que es importante, si tienen niños, por ejemplo, que vayan a las escuelas y pregunten si hay un enlace de personas que ayudan a la gente que habla español. Y esas personas son responsables por ayudarles a entender qué es lo que está pasando en la escuela, conectarlos en recursos, o a veces hay trabajadores sociales como yo, en algunas veces que hablamos español, nuevamente estamos ahí para escuchar sus historias, ayudarlos a navegar recursos y apoyarlos. Y este fue nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que volveremos en una nueva plática el próximo mes, segundo miércoles a las 7 de la noche. También nos pueden seguir por nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y también en la página web. Pongan me gusta para seguirnos, cosa que así se enteran de las novedades que tenemos desde Pláticas con Doña Flor. Quien quiera conversar, platicar personalmente, me encuentran en la biblioteca de la Eastern Avenue todos los miércoles desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde. Los otros días se pueden contactar conmigo, ya sea mandando un texto o llamando por teléfono a los números que aparecen en la pantalla. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y seguiremos platicando.